a quien agradecemos su gentileza de estar con nosotros en este preciso momento. Lisbeth, Ana Matilde, René, es que queremos hablar con el comisionado sobre unos incidentes que se registraron el fin de semana en la comarca Emberá, donde se dieron unos homicidios. Cuéntenos la historia, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lisbeth Álvaro, Comunidad Panameña, todos buenos días, gracias por abrirme su espacio aquí con ustedes en su noticiero. Definitivamente el fin de semana pasado fue un fin de semana de actividad específicamente en la comarca de Emberá, cuando tomamos referencia al sector de Bajo Chiquito y vemos hacia el río arriba, prácticamente a 10 kilómetros, hay un área conocida como Tres Bocas. En esa área es un área que nosotros tenemos presencia permanente de patrullas del Servicio Nacional de Frontera. Las patrullas son alertadas por un grupo de inmigrantes que le dicen que un sector un poco más arriba, un grupo de delincuentes habían ultimado a un ciudadano haitiano que se resistía a entregar su dinero. Las patrullas se desplazan al área y producto de eso encuentran un grupo de sujetos robándole a otros migrantes. Producto de la acción policial hay un enfrentamiento en ese momento, se le da baja a un sujeto, que al ser verificado un sujeto de rasgos indígenas y que después de la investigación vemos que es un colombiano residente en una de las comunidades panameñas. Más arriba de ese sector, prácticamente 2 horas después, se da otro enfrentamiento, dándole continuidad al recorrido que están haciendo las patrullas. Otro grupo en la misma actividad se da otro enfrentamiento y se le da de baja un sujeto, igual, rasgo indígena, pero este sí, en la investigación podemos determinar que es un ciudadano panameño, residente igual de las comunidades adyacentes al corredor humanitario que está establecido por el gobierno. 24 horas después ubicamos el cuerpo del haitiano que había sido ultimado por estos sujetos y que era la información inicial que nosotros teníamos. Nos tocó casi 72 horas poder extraer los cuerpos, hacer los levantamientos, toda la diligencia judicial producto de las inclemencias del tiempo y lo inaccesible del lugar donde estaban los cuerpos ubicados. Gracias a la colaboración del Servicio Nacional Naval, el Ministerio Público, desplazamos a los técnicos y a los peritos al área y pudimos hacer levantamiento. Ahora mismo tener una línea de investigación identificando a más de 3 sujetos que estaban también en esta actividad y que prontamente se le va a elevar su orden de captura para nosotros entonces ponerlos ante las autoridades competentes. ¿No hubo bajas del lado de del equipo panameño? No, del parte del Servicio Nacional de Frontera en este momento, gracias a Dios, no tuvimos bajas. Bajas fueron las personas que intentaron utilizar armas de fuego para poder agredir a nuestro personal y que ante la acción policial utilizaron armas de fuego contra ellos. ¿Qué tipo de armas están utilizando estas personas? En su mayoría, Álvaro, son armas de cacería, escopeta, rifle, porque son las armas que están en las comunidades. El fenómeno migratorio trae el aumento de la actividad delincuencial porque nuestros jóvenes ven en el robo, en la actividad delincuencial, una actividad económica mucho más lucrativa. Ellos entienden que el migrante trae dinero porque él tiene que sustentar sus movimientos, tiene que sustentar su alimentación, su transporte, y meterse en una trocha, ir a la selva, en un lugar donde no hay nadie, y asaltar a los migrantes es una actividad recurrente en las comunidades, y están usando las armas que tienen los padres, que tienen los abuelos, son esas escopetas de cacería, son esos rifles de cacería viejísimos, pero que sirven. Al final muere un ciudadano haitiano producto de esta situación y nosotros teníamos patrullas en el área como lo tenemos en este momento y que casualmente por eso el día de ayer también recuperamos otra arma de fuego de una actividad similar. En este caso no capturamos a nadie, abandonaron las armas de fuego al accionar de nuestro personal. Me llama la atención algo que menciona y es que era un ciudadano colombiano que reside en territorio panameño. ¿Esto es regular, muy común? Bien, tenemos que recordar que nuestras comunidades darenitas son comunidades indígenas, principalmente la comarca de Emberá. Ellos tienen familias en el lado colombiano, de la etnia Cuna y la etnia Emberá. Hay muchos que se han desplazado, sus padres se desplazaron a Panamá, hijos nacieron, nunca se regularizaron, nunca se inscribieron, y ellos sabemos que son panameños que residen en ciertas áreas, pero que vienen de ascendencia colombiana. Ok, no sé si la licenciada Ana Matilde tiene preguntas. El tema de la edad, ¿qué edad más o menos tenían las víctimas? Sí, la edad oscilan entre 25 a 35 años. Las víctimas o los agresores, 25 que fueron víctimas años. luego de que
Murieron, pues. Sí, las dos personas que fueron neutralizadas están entre 25 y 35 años, son dos sujetos identificados, nosotros los teníamos filiados también. Ahora mismo tenemos una operación que se denomina Marea Verde, que es de control territorial. Nosotros buscamos con esto tratar de evitar que los indígenas se pongan en esta actividad, que salgan a las trochas a robar, que utilicen este tipo de actividad, y nosotros tratamos junto con las dirigencias indígenas de cada comunidad controlar el movimiento y saber, y que ellos sepan que nosotros sabemos que están ya sea en las labores agrícolas, pero sabemos que están por fuera de las comunidades. Otra pregunta, ¿cómo está el flujo migratorio en este momento desde territorio colombiano hacia Darién? Bien, te puedo decir que en los últimos 75 días ha habido una disminución en el flujo migratorio. Nosotros tenemos ahora mismo en nuestra contabilidad menos 125,000 migrantes que han pasado, que no han pasado por el territorio, comparado con el día a día, con el 2023, que fue un año histórico. Ahora nosotros, producto de las medidas que se han tomado, producto también de la situación geopolítica de Venezuela, Ecuador, Haití, y la situación de los cambios de las medidas, las leyes migratorias en Estados Unidos, esto influye mucho este movimiento. Esperamos nosotros ver el comportamiento en los siguientes meses. Ser predictivo en la parte migratoria es bastante, siento que es bastante difícil, porque cualquier evento cambia el flujo migratorio, cambia el volumen o la disminución. Las elecciones en Venezuela lo hicieron una reducción en los últimos meses, pero nosotros, producto de los resultados, esperamos un aumento. Producto también de las elecciones que vienen en Estados Unidos, el endurecimiento de las leyes, quien gane, quien pierda, puede haber un aumento de migrantes antes del cambio de gobierno, o puede haber una disminución. O sea, todo es bien aleatorio y nosotros no es tan fácil predecir el movimiento migratorio. ¿Hay presencia de otras instituciones del Estado en esa área que contribuyen con ustedes para el tratamiento de los migrantes que pasan por ahí en este momento? Sí, la administración del flujo migratorio es algo integral. Tenemos acompañamiento del Ministerio de Salud, tenemos acompañamiento del... ¿Se mantienen? Sí, en los campamentos de recepción migratorio, desde Bajo Chiquito, Canamembrillo y Laja Blanca y San Vicente, que son las áreas donde nosotros concentramos los migrantes, y tenemos presencia del Estado, cada uno con su tarea, cada uno aportando a este problema, porque también entendemos que hay niños que viajan no acompañados, que tienen un tratamiento especial, el tratamiento médico, el tratamiento alimentario, la parte de seguridad, filtrar, ver quiénes son aquellos que tienen un perfil criminal que pueda ser nocivo para el Estado. Bien, Ana Matilde. Sí, buenos días, comisionado. Mi pregunta iba por la línea de Lisbeica. Yo quería saber si en Chepigana, Pinogana, todas esas áreas, nosotros tenemos presencia institucional, pero como tal, o sea, no acompañamiento de algunas unidades, de algunas instituciones que en una mesita o ahí en un puesto que ustedes tengan armado, ellos tomen anotaciones, sino institucionalmente en Darién, ¿hasta dónde llega la presencia real de instituciones panameñas? Licenciada, buenos días. Definitivamente que es una pregunta muy importante. Parte de la tarea del Servicio Nacional de Frontera es proveer el espacio para que las instituciones del Estado lleguen a ese Darién, a esas comarcas. La presencia del Estado ha mejorado. Las escuelas, la educación se ha robustecido, es mucho mejor que hace 10, 15 años. La presencia de salud, no le puedo decir, licenciada, que es perfecta. Hay cosas por mejorar. Siempre hay necesidades y principalmente siempre hay carencia de recursos humanos cuando hablamos de salud, cuando hablamos de que quizás una comunidad solamente tenga un aula y necesite 3 aulas para atender a la comunidad escolar. Pero la presencia del Estado ha llegado. Ya en Panamá no es el Darién, no es el Darién de hace 18 años en donde comunidades subían la bandera de Colombia. Ya hay presencia permanente del Servicio Nacional de Frontera, y eso ha abrido el espacio para que el gobierno y el Estado haga presencia. Y es lo que usted quiere saber. Ha mejorado la presencia, hay cosas por mejorar. Hay un Darién que está creciendo económicamente. Darién se va a transformar en el granero del país en los futuros, en el corto plazo, y necesita también ese acompañamiento y robustecer la presencia de la institución del Estado. Por ejemplo, un centro de salud, una oficina del Tribunal Electoral, vamos a decir lo básico, que las mujeres no se mueran pariendo y que la gente se registre cuando nace. ¿Eso hasta dónde la tenemos? Bueno, los centros materno-infantil los tenemos en las áreas más importantes, los polos de desarrollo, como lo es Jaque, como lo es La Palma, como lo es Metetí,
Yavisa, Boquecupe, que son las áreas más alejadas. Lo que sí le puedo decir que ahora, en el Darién de ahora, una evacuación médica es mucho más sencilla gracias a que se ha robustecido la capacidad del Servicio Nacional Aeronaval para poder realizar estas evacuaciones médicas que también nos sirven a nosotros, que somos los Pero que con tenemos. ustedes, pues, o sea, ustedes son los que tienen realmente la hegemonía y tienen la presencia y tienen la capacidad institucional instalada en Darién, son ustedes. Bueno, pero al final nosotros somos parte de un equipo de trabajo y Claro, que claro, pero es que no lo pueden hacer todo. Es así que mismito, así mismito. nosotros lo que queremos es que ustedes nos cuiden. Nosotros no queremos que ustedes nos den salud, que ustedes nos den transporte, que ustedes nos registren. Entonces esa no es la idea. Y lo triste es que sigue siendo una provincia olvidada. O sea, pasan gobiernos y la presencia institucional formal sigue siendo pobre. Sigue siendo pobre y le sigue quedando a la policía, al Senafrón en este caso, pues, pero en términos generales, para hablar de Policía Nacional, le sigue como institución, le sigue quedando toda la responsabilidad, ¿no? Y eso es lamentable porque realmente eso es como tener una provincia de segunda en función del resto del país, ¿no? Sí, Y claro que yo reconozco el trabajo que ustedes están haciendo, pero es que eso no es lo ideal. Casualmente, comisionado de licenciada Ana Matilde, la semana pasada tuvo una conversación muy amena en el despacho de la ministra de Turismo, la directora de Turismo, Gloria de León, Sí. y hablábamos de Darién. Darién pudiera ser la ruta por excelencia en materia turística en este país. Hay tanto que contar sobre Darién, pero como usted dice, parece una provincia de quinta categoría hoy en día. Hablemos un poco de ese Darién olvidado, comisionado Gobea. mire que me agrada que hable del turismo en Darién, porque parte de los estudios que nosotros hacemos, estudios de área, de cada una de las áreas responsables nosotros encontramos en Darién y en las poblaciones que tienen, que quizás ellos no es que están falta del recurso, sino que están falta de ver las oportunidades que tienen. Darién es un lugar que se puede transformar en un polo de desarrollo social y económico turístico de primer mundo, pero quizás no le hemos enseñado a nuestros indígenas a ver lo que tienen. No han visto la oportunidad. Ellos han visto en el comercio, en la siembra de plátano, en el aguacate, en sus cultivos tradicionales, en las artesanías, pero no hemos podido ayudarlos a ellos a explotar lo que tienen. Están viviendo en un pulmón natural con tantas bellezas y que solo pocas comunidades, como lo es Pijibalsal, han logrado adecuarse a este tipo de mercado y ahora mismo son una referencia de observación de aves, de ecoturismo, donde vienen personas desde Europa solamente para ir a ver aves arpías en el corazón de Darién. Y eso se hace. Y así como lo hacen ellos, lo pueden hacer todas las comunidades. El problema es que quizás ellos tuvieron la oportunidad de tener ese acompañamiento para el liderazgo comunitario que no han tenido las otras comunidades. Y es algo que nosotros hemos visto, hemos impulsado desde lo poco que podemos hacer como Servicio Nacional de Frontera para visibilizar el Darién, que tiene más oportunidades de lo que ellos se dan cuenta. Yo creo que en la posición en la que se encuentra quizás puede ser un poco difícil y entiendo que el tema del turismo es positivo. Sin embargo, desde el escenario que usted visualiza, ¿qué otros aspectos en este momento serían como urgente de accionar? O sea, ¿qué espacio de mejora usted ve en distintos escenarios para que Darién de alguna manera pues se estabilice y, como quien dice, arranque como todos deseamos realmente? Bueno, de mi parte va a escuchar la educación. Para mí la educación es primordial. Darle oportunidades para que nuestros indígenas, nuestros vecinos de Darién puedan tener acceso a una educación, unas escuelas secundarias con capacidad de la educación bilingüe. Yo creo que para mí eso es crítico, tanto como para mi institución, para mis vecinos de Darién y de comarca. Eso sería algo diferenciador, y también el acompañamiento en la salubridad. La salud es muy importante. Es un Darién que donde hay malaria, donde hay enfermedades tropicales, donde hay leishmaniasis y donde nuestros vecinos que viven en las áreas apartadas sufren con eso. Al final hay puestos de salud, hay asistentes médicos, pero esa atención médica que necesita el darienita está escasa de eso. Es bien difícil, y ustedes lo han visto, los proyectos que han hecho los hospitales, que no hay. Y eso representa una diferencia entre la vida y la muerte en una provincia tan alejada como es. Si tú necesitas atención médica, tienes que venir a Chepo.
si no están en la capacidad de los centros médicos Alejo. de materno infantil de atenderte, tienes que viajar a es que no los hay, es que la presencia institucional casi es cero. Si no fuera por el Senafrón, esa provincia no aparecería en el mapa. Bueno, sí en el mapa del Clan del Golfo, pero tristemente no en la institucionalidad panameña, y eso es lo que da dolor. Y hay un trabajo bien avanzado, un trabajo profundo que han hecho ustedes, pero que debiera ser compartido con la visión de quien gobierne con respecto a la posibilidad de la presencia institucional para que haya verdadero desarrollo. Uno se pregunta cómo puede uno decirle a un indígena, a un emberá o a un gunán, ellos comparten mucho de la cultura, ¿no? Pero cómo le puede decir uno a esas áreas tan retiradas que tienen cero presencia institucional real, que no tienen acceso a nada, que cuando se acerca el crimen organizado a tratar de cooptarlos, ¿qué opciones les da el Estado? Esa siempre ha sido mi duda. ¿Qué opción tiene el Estado? Y para sus propias unidades, comisionado, la pregunta es, porque ustedes allá tienen que trasladarse, ¿cómo funciona eso? Bueno, en mi época era difícil, ¿no? Uno tenía mucho problema con las unidades allá porque obviamente los separan de su familia por 6 meses y ellos prácticamente, bueno, como todo ser humano trata de buscar un arraigo. ¿Cómo termina siendo esto para ustedes? Bien, definitivamente Darien es un área severamente restringida, las operaciones son difíciles. Necesitamos nosotros pasar ciclos de hasta 30 días, en muchas ocasiones hasta 40 días, dependiendo de la situación a nivel nacional. Lo que nosotros buscamos en todo momento es brindarle esa comodidad, ese bienestar al personal que están en nuestros puestos avanzados de vigilancia y de frontera. Hemos cambiado mucho la forma de vivir en estos puestos. Antes eran trincheras, hemos cambiado por unos cuarteles que sean cuarteles dignos para que ellos por lo menos en los 30 días que están ahí puedan tener las comodidades que necesitan. Y todavía tenemos trincheras que cambiar, créanme que sí. La rotación es 30 días. En las áreas más alejadas es 30 días estás trabajando, 30 días vas a descansar. De igual manera hay puestos que son más accesibles, que tienen rotaciones de 20 días. Y hay puestos que están más cercanos, que son rotaciones de 15 días o día por día, dependiendo de la tarea que tengas. Qué bueno, porque comisionado, en mi época fue muy duro, tuvimos que enfrentar una situación real y era que las propias familias le entregaban a los policías a sus hijas menores de edad, precisamente tratando de salir de esa pobreza extrema. Así que había una crisis social ahí, había profunda, y mucho tenía que ver con el acantonamiento o el desplazamiento de unidades por periodos muy prolongados, alejados de su familia, ¿no? Oiga. Sin que fuera una justificación, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, la viabilidad de la apertura del tapón del Darién, ¿sería bueno o sería malo para nosotros los panameños? Bueno, yo te voy a contestar con una lección aprendida. Parte de cuando nosotros empezamos a ver la situación en Ecuador, ¿qué había hecho Ecuador mal? ¿Dónde Ecuador había fallado para que el Ecuador que nosotros conocíamos hace 10 años se transformara en lo que es el día de hoy? Nosotros hicimos reuniones con fiscales de Ecuador en donde nos contaron qué fue lo que pasó. Y uno de los factores que influyó mucho fue la interconexión con Colombia. Ellos abrieron vías de comunicación con Colombia y paralelamente se estaba dando la desmovilización o los acuerdos de paz que hubieron con Colombia. Sabemos quiénes se desmovilizaron, grupos que no se desmovilizaron, grupos que emigraron a otros países, encontraron un espacio propicio cuando en Ecuador se estaba dando también un proceso de pacificación en donde le dejaron espacio a bandas criminales para que evitaran que cometieran actividades criminales, no hubiera más homicidios, te voy a dejar, no te voy a tocar, y esas áreas se convirtieron en áreas de distensión. Ahí entró, producto de la conectividad, todo esto de movilizado de la FARC, de autodefensas, y crearon lo que hoy son las bandas criminales en Ecuador. Entonces, yo te digo, a nosotros como país, una interconexión no es viable en materia de seguridad, porque lo que vas a traer es un movimiento masivo de actividad criminal, de desmovilizados, de personas que tienen otro tipo de comportamiento que no va de acuerdo a la sociedad panameña, y entonces eso va a crear una distorsión automáticamente. Si ya teniendo el tapón del Darién nuestros indígenas copian modelos colombianos por la cercanía y por el contacto, abrir esta brecha
significaría abrir la puerta a este tipo de comportamiento de actividades. El cierre de la frontera anunciado por el presidente Mulino ha hecho que los migrantes tomen otra ruta, ¿creen ustedes? Dentro de los estudios que tenemos, sí, rutas que se han abierto, principalmente rutas que van directamente de Colombia a las islas desde tierra firme Colombia a las islas de Colombia y cruzan a San Andrés. a Nicaragua, sí, directamente. Tenemos conocimiento de que también han incrementado vuelos aéreos directamente a Nicaragua con migrantes. Lo que nosotros queremos y que es la intención del señor presidente es que Darién no sea vista como una ruta migratoria producto de las letalidades y las fatalidades que hay. Nosotros este año hemos tenido que ya hacer más de 25 levantamientos de cadáveres. Y eso es lo que ustedes se dan, los que pueden hacer. Álvaro, eso es de lo que nosotros nos enteramos y que nosotros podemos ubicar. Hay muchos que nadie nos reporta, gente que muere en la trocha, que contamina constantemente este movimiento. Al final eso es lo que nos queda. Nosotros tenemos que ver, el migrante pasa 3, 4 días por Panamá y él se va. Pero lo que va quedando aquí, ese efecto, la afectación a la seguridad multidimensional, a la seguridad humana, a la contaminación, a lo que es la salud alimentaria, a lo que es la salud de nuestras comunidades, eso es lo que va quedando. Estamos encontrando cepas de enfermedades que no eran propias del trópico, que están viniendo, que son exportadas por los migrantes. O sea, que traen hasta en los mosquitos se vienen en la ropa de la gente, hay enfermedades en la suela del zapato, o sea, bueno, no la enfermedad, pero sí ¿cómo te digo? El agente, el patógeno, lo que sea, ¿no? Así que realmente, en efecto, yo coincido plenamente con lo que usted acaba de plantear. Bueno. No tenemos presencia institucional ni siquiera hasta las poblaciones por lo menos bien concebidas, que están ahora sin que se hayan podido desarrollar. Ahora imagínate con destapando el mal llamado tapón, porque tampoco es que es un tapón, ¿no? Visualmente, el daño ambiental enorme. Triste, y te lo digo porque por esa selva yo caminé hace muchos años, he caminado por muchos años, y ahora yo camino y veo es basura. Veo ríos que huelen mal, ríos que ya mis unidades no pueden tomar agua de esos ríos, porque los ríos están contaminados. En una ruta donde el año pasado yo recepcionaba a 3.000 a 4.000 migrantes diarios, en una ruta que te toma 6 días, ahí tú puedes tener 15.000 personas caminando, tomando agua, haciendo sus necesidades, claro, muriéndose en ese río, y ese río contaminando todas las afluentes de las comunidades que están abajo. O sea que es un drama y es una situación que tiene efectos más de lo que se ve, más del migrante, y que es algo que yo siempre he elevado mi voz. El migrante es una situación humanitaria, pero ¿qué le queda a las comunidades indígenas? ¿Cómo esto ha afectado la sociedad indígena, nuestras comunidades, el tejido social? Cuando ya los niños no quieren ir a las escuelas porque quieren ir a vender productos o a hacer transporte con los padres. Cuando el papá ya dejó de enseñarle al hijo a cómo cultivar porque él pasó su tiempo en actividades con la migración y el niño no lo aprendió, los cultivos se perdieron. O sea, hay un trastorno generacional producto, una disrupción generacional producto de la migración. Y son cosas que nosotros no vemos, pero a largo plazo nosotros estamos haciendo estudios de cómo esto va a afectar la seguridad, cómo va a afectar, cómo tiene que hacer la presencia del Estado para poder resolver estas situaciones. Bueno, muchas gracias, comisionado Gobea, por estar con nosotros esta mañana, director del Servicio Nacional de Fronteras. Vamos al cambio, regresamos para hablar de la Caja de Seguro Social en